De la palabra el diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que el miembro informante del oficialismo ha explicado muy bien los alcances del tema que estamos hoy debatiendo en este recinto. La prórroga de impuestos que hacen a la estructura fundamental de nuestra, precisamente, estructura tributaria, valga la redundancia, como el impuesto a las ganancias y otros impuestos, el monotributo, que también es un régimen que, más allá de sus virtudes y defectos, contempla la situación de muchísimos contribuyentes con bajos montos de facturación. Y la verdad es que nosotros no tenemos una objeción respecto a la prórroga de buena parte de los impuestos que hacen al financiamiento de la nación y las provincias, porque obviamente un Estado debe estar financiado por impuestos y naturalmente el impuesto a las ganancias, probablemente que es el impuesto más progresivo que tenemos y más justo, también debe ser obviamente prorrogado. Lo que nosotros estamos planteando, por el contrario, es una objeción en términos políticos a avalar con nuestro voto gran parte de las medidas tributarias que ha tomado este gobierno desde que asumió, que han generado una verdadera catástrofe en términos tributarios. Me refiero no solo a lo que acabamos de aprobar, que es obviamente la suspensión y ahora eliminación directamente de los principios básicos del Consenso Fiscal 2017, que bajaba ingresos brutos y sellos en las provincias y además limitaba el poder de las municipalidades para fijar impuestos encubiertos a través de las tasas municipales, cosa que también ahora en este Consenso Fiscal 2021 ha desaparecido. Y esto ha implicado un impacto muy fuerte sobre los contribuyentes, fundamentalmente los de bajos patrimonios, los contribuyentes socialmente más vulnerables, porque obviamente el ingresos brutos carga esencialmente sobre los contribuyentes, pero también se ha generado con la suba que impulsó el oficialismo brutal en bienes personales un verdadero éxodo de contribuyentes de altos patrimonios que terminaron desfinanciando al fisco en el balance final, generando un clima antiahorro, antiempresas, antiempresario, cuando un país necesita en este momento justamente generar inversiones, atraer más empresarios que inviertan en la Argentina, impulsando un impuesto además sumamente confiscatorio. Y en ese marco lo que nosotros queremos plantear es que estamos de acuerdo con la prórroga de impuestos en la medida en que haya una corrección del descalabro tributario que ha ocurrido en parte durante estos últimos años de mandato del presidente Alberto Fernández. Y en particular, obviamente, hoy no se discute los impuestos al trabajo, que también, digamos, con las contrarreformas tributarias que operaron desde el año 2019, comenzaron a frenarse, digamos, esa suba del mínimo no imponible de contribuciones, de aportes personales que, de alguna forma, de contribuciones patronales que implicaban una baja de los impuestos al salario para los trabajadores de menores ingresos. Pero fundamentalmente hay, en materia de impuesto al cheque, la reforma del año 2017 preveía la posibilidad de que se aumentase el pago a cuenta para el impuesto a las ganancias como una forma de ir reduciendo el peso de este impuesto tan distorsivo. Y nosotros lo que estamos planteando es básicamente retomar el espíritu de aquella reforma, precisamente en lo que hace a impuesto al cheque y bienes personales. Entonces, nuevamente, no queremos plantear una cuestión de fondo respecto a la prórroga de impuestos, que además prorroga precisamente una ley que fue aprobada durante el gobierno anterior, pero sí dejar sentada nuestro punto de que no podemos avalar con nuestro voto la contrarreforma impositiva que ha tenido la Argentina a partir de diciembre del 2019.
por esa razón nosotros queremos insistir en nuestro dictamen de minoría. Nuestro dictamen de minoría básicamente, como dije antes, prorroga los impuestos más fundamentales que tiene nuestro sistema tributario, que se están tratando hoy. Obviamente prorroga las asignaciones específicas que tienen esos impuestos, porque 85% de los recursos que se están discutiendo de asignación específica van a financiar al ANSES, a pagar las jubilaciones, y por tanto nosotros creemos que es correcto que esas asignaciones específicas que se pactaron hace ya muchos años para poder tener un sistema previsional menos desfinanciado que el que tenemos, se mantengan. Pero al mismo tiempo exigimos, solicitamos y queremos intentar provocar con nuestro voto que se dé marcha atrás en la última reforma del impuesto a los bienes personales, que ha generado, como dije antes, una verdadera estampida de contribuyentes en la Argentina y ha generado obviamente un castigo enorme para el ahorro y para los incentivos a seguir invirtiendo en la República Argentina. Y también estamos pidiendo que se aumente el pago a cuenta del impuesto al cheque para muchas compañías, para la mayoría de las compañías, hasta el 60% del impuesto al cheque. Entonces, para finalizar y explicar nuestra posición va a insistir en el voto en general, con un voto negativo, no porque, insisto, no avalemos la prórroga de impuestos, sino porque queremos discutir sobre nuestro dictamen, que además de la prórroga de impuestos, discute y establece baja de los dos impuestos que acabo de mencionar, bienes personales y impuesto al cheque. Y por tanto, esa va a ser la posición de nuestro interbloque, votar negativo el proyecto con la esperanza de poder discutir sobre la base de nuestro dictamen de minoría, que comparte, como dijo el diputado Heller, esta división entre el artículo 1 y 2, pero que además incorpora la discusión del impuesto a los bienes personales y el impuesto al cheque. Así que ese va a ser el sentido de nuestro voto. Lo queremos dejar bien claro. No estamos en contra de la prórroga de impuestos, no estamos a favor de financiar al Estado y las provincias, estamos a favor de que la prórroga de impuestos que estamos haciendo se haga con una estructura razonable, racional y justa, y por eso nuestro voto va a ser negativo respecto al dictamen de la mayoría. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Laspina.